See you again. Goodbye. Bueno, y aquí nos vamos yendo del Eco Resort o algo así se llama. Bye. Subidita. Hey. Y nos vamos para una isla que hay por ahí perdida, donde dicen que hay muchos animalitos, chimpancés, hipopótamos enanos y no sé qué más. Venga, vamos. ¡Yeehaw! Que he pasado 5 noches aquí, que esto parecía el paraíso. Y uno, claro, llega a estos sitios y lo normal, ¿no? Te quedas ahí estancado. Te vuelves perezoso y te entra flojera de continuar. Pero bueno, lo he pasado bien, he editado un poquito. He conocido a 2 grupos de viajeros. Unos eran Ana y Elías, de Austria, Alemania, que ellos venían en todo terreno desde Sudáfrica. ¿Qué ha pasado aquí? Y luego también he conocido a los escoceses. Bye. A los escoceses, esta pareja que viajaban con esta furgoneta del ejército belga, adaptada para viajar, que no veas qué bien montado lo tenían. Adiós. Adiós, familia. Y bueno, ahí he estado conversando también con Mark, el alemán, que ha tenido un accidente con la moto. Se ha chocado contra otra moto el tío. Y bueno, ahora una pinza de freno no le funciona, pero bueno, por lo menos puede continuar el viaje. Dice que por aquí a la derecha, seguro. ¿Tú estás seguro de lo que dices? Por aquí no he ido yo nunca, ¿eh? Ya verás tú. Bueno, pues vamos. Sí, aquí salimos a la carretera ya. Si todo va bien, habrá un acceso a la carretera por aquí, quizá, ¿no? Uy, qué empinado está esto, que viene un camión. Vamos. En fin, que tenemos por delante, según esto, 3 horas y 20 minutos, 236 kilómetros hasta Bo, una ciudad bastante grande donde puedo conseguir sacar dinero, y después de ahí voy a la isla. Aquí en Sierra Leona hay una cosa que no me gusta nada, y es que cuando sacas dinero solamente te deja sacar 800, que 800 aquí son 32 euros. Cada vez que sacas del tajero, lo máximo 32 euros, y cada vez te cobra comisión. Como una artimaña que tienen ahí para sacarte los dineros. Así que nada, sacar 32. Si quieres sacar, por ejemplo, 300 euros, pues 10 veces tienes que sacar del cajero. ¡Adiós! A ver, que hay aquí un puesto de control. Y yo paso, a mí no me dicen nada, pues para adelante. Aquí lo mejor es no pararte, porque si te paras, la has cagado. Estas cosas que ponen aquí para que no corras. Para que no corra o para que te pegues un hostiazo, que para qué, ¿no? Me gusta porque cada vez llevo el equipaje mejor atado, ¿sabes? Y más fácil.
conforme van pasando días y días y días, cada vez te lo montan mejor. Y la gente lavando la moto, vendiendo cositas, todo lo cargan en la cabeza. Yo no sé la cabeza cómo les va a quedar, ¿eh? El cuello, madre mía, el cuello. No sé qué tan bueno será. Y adiós. Aquí tenemos todas las mujeres cargando todo en la cabeza y los hombres también. Mira este con la madera. Pues aquí vamos, familia del internet, familia, amigos y aquellos que os habéis suscrito al canal y estáis viendo el episodio. Pues nada, os mando un saludo desde aquí, Sierra Leona, donde estamos ahora atravesando por un pueblecito costero donde la gente vive transportando pollos en la cabeza como ese. Como podéis ver, el mundo no es tan terrorífico. Sierra Leona, oh, qué miedo. No pasa nada. Aquí hubo una matanza, una especie de guerra civil, problemas por a ver quién se queda con los diamantes de aquí. Entonces, pues esto pasó hace 30 años, ¿no? Pero todavía queda el miedo ahí. Oh, Sierra Leona, cuidado ahí. Pero mira, en verdad, eso es como, no sé, como tener miedo de España porque hubo la guerra civil con Franco y las cosas pasan y después pues se arreglan. Hasta que se vuelven a estropear, claro. Así que nada, todo bien por aquí. Sierra Leona, Sierra Leona, un país de África del Oeste que linda con los países Guinea Conakry, porque Guineas tenemos 3 aquí. Guinea Conakry, Guinea-Bissau y la otra Guinea, ¿cómo es? Guinea, la que fue colonia española. La Guinea Ecuatorial. En fin, que linda con Guinea Conakry y con Liberia. Este lo vamos a pasar por la derecha. Ahí con... Datos de interés aquí en Sierra Leona. La moneda, se puede decir que 1 euro son unos 23. Mejor dicho, sacando dinero del cajero te lo dan a 23. Pero te conviene si traes euros porque lo cambias en el mercado negro y te dan más. Te pueden dar 25 o 26 leones por eso. Aquí el salario mínimo son entre 30 y 50 euros al mes. Tela marinera, ¿cómo se puede vivir con eso? No son ni 2 euros al día. O sea que comer, pues nada, un poco de arroz con un poco de pescado y tiramillas, Y bueno, tú vas a un hotel y no te pienses tú que va en relación al salario que tienen ellos. Tú vas a un hotel y te cuesta casi como en España, 30, 40, 50 euros un hotel. Así que pues acampando aquí, estos días he estado acampando en el Eco Lodge y salía a 150, que son 6 euros la noche. Que bueno, está bien acampar al aire libre sin tener que pagar, pero por lo menos tienes agua, baño, en fin. Y luego también sociabilizas más, que eso también pues está bien. No sé si habéis llegado a verlo, pero bueno, esto es típico aquí. De hecho no es típico, porque este iba a adelantar y al verme se ha apartado. Lo típico es que no se aparta, entonces tú o bien te apartas o bien te come, una de dos. El más grande manda, así que mucho ojo y nada, es cuestión de saberlo básicamente. ¿Que no debería ser? Pues no, pero hay que saber que es así y que muchas veces pues te tienes que apartar. Y si tienes suerte y tienes espacio en la carretera, pues bien.
Si no tienes sitio, pues igual te tienes que salir de la carretera, porque ellos sí que no se van a apartar. Un coche, pero un camión ni por asomo. Total, si te chocan y se entera, pues se la repanfinfla. Vaya, que se la trae al pairo. Ejemplo del camión. Que mierda, que era por aquí. Casi me paso. El camión que, vaya, que se mete y ya está. Y las motos ya se apartarán. Y eso, aquí como lo cargan todo. No sé si habéis visto esos que acaban de pasar. Con los hierros en la moto. Te cargan cualquier cosa. Peligrosamente, ¿eh? Peligrosamente. Solamente porque veo jaleo. Hay barullo. Mira, aquí están peleando, ¿eh? Ahí se están peleando. ¡Ja! No os peleéis. Aquí estamos ya en lo que sería una carretera más principal. No veas, ¿eh? Pedazo de carretera aquí. Bien asfaltado. Con match. No me da cambio. Entiendo que son 10. 10 pues son 40 céntimos, que tampoco está mal. Thank you very much. Y ahora me tomaría un coco si lo encontrara. Ahí que hay. Ahí hay pollo. Hello. What is your name? Daniel. My name is Mohammed. Mohamed. Why did you guys? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eso qué es? Ah, ok. Yeah. Nice to meet you, ¿eh? Bye-bye. Ok. Thank you. Thank you. Aquí todo el mundo quiere ser tu amigo. Yo quiero un coco, vaya. So where are you heading for? ¿Eh? How are you? Very good. Where are you heading for? I'm going to Bo. I'm coming from Freetown. Okay. So safety. Thank you. Nada, que te paran porque te quieren conocer y punto, ya está. Cuántas cosas aquí, ¿no? ¿Dónde están los cocos? La. ¿Dónde están? Antes he visto un tío con un montón de cocos y ahora ya no veo ninguno. Es lo que pasa. Cuando lo ves, párate. Me comería un huevo duro de esos que hacen por aquí. Si lo viera. A ver. A ver. No quiero atropellar a nadie. Me va a adelantar un camión aquí. How much is one egg? Huh? One egg. How much? 5? Give me 2. What about bread? Eh? I have bread. I have bread. Thank you. What is this? Ah, pepper.
Thank you. You know, see, I come by this. I didn't independence food. It's not the map. I do I show the good. You know, see. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado? What happened? Huh? You fall? Nico. Fall? Yeah. With the moto? The motor, yeah. Ay, That's why you usually protect yourself yeah. with this kind of thing. Take care, eh? Take care. Okay, thank you very much, eh? Nice to meet you. This is the map, eh? Eh? This is the map that you The map, yes. Okay, goodbye. We are heading in Gambia or Guinea, I'm from Spain. 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 Okay, goodbye. Yeah, be safe. Thank you. Ahora en cualquier sitio de estos me paro yo. Can go? Okay, thank you. Ahora me paro en un lugarcito por ahí, me como mi huevito tranquilamente a la que pase toda esta jauría. Cuerdecita, por favor. ¿O no? Thank you. Y cómo me gusta esto de que no se paga aquí, las motos no pagan la autopista en Sierra Leona. Esto es una maravilla, el primer país que veo algo similar. Ahora, las maletas me tienen que pasar justas, ¿eh? Y epa, por aquí. Cuenta que venden por la carretera, ponen estos sacos que llevan como unas hojas. A ver si alguien me puede decir de qué se trata eso. Aquí tenemos otro de esos sacos. No sé qué serán, ¿eh? ¿Alguien lo sabe? Completamente, ¿eh? He pedido un coco y aquí apareció el cocotero. Ok, thank you very much. Goodbye. ¡Hala! ¡A cascarla! Dios, qué fresquito hace, ¿eh? 36 grados. Pero la verdad es que parece que hace 46. Madre mía, qué calufa, por Dios. Venga, que acabo de poner gasolina, ya puedo hacer un montón de kilómetros. Ya llego ya hoy a mi destino final sin repostar ni una vez más. Me quedan 100 kilómetros hasta el pueblo de Bou, donde Bou tengo que sacar dinero. Bou, vamos Bou. Uy, mira, a ver lo que pasa aquí, que no te avisan, no hay señal de que hay la cosa esta. Y antes me he comido uno, un poco más y salgo volando. Estoy en contra totalmente de los baches estos. No sé cómo se llaman, ¿eh? ¿Alguien me puede decir cómo se llama esto? Reductor de velocidad, bache, montaña. Yo qué sé. Pero me tienen la moto destrozadita. La perlita la tienen, la pobre, que la suspensión de atrás está ya para cambiarla, ¿eh? Joder, te digo en serio. Y este no me levante la puerta, ¿eh? Esto como en México, que te echaban la cuerda. Coge aire porque están quemando toda la montaña, no se puede respirar, por Dios. ¡Fu! ¡Fu! ¡Oh! Dios, cuánto humo. Thank you. Adelantarlo, parece que le vaya a salir una caja volando o algo. Y seguimos, que me quedan 54 minutos hasta Bou. Están sacando tierra del río.
Deciros que tengo muchísima, pero que muchísima calor. 37 grados. Sensación térmica 53. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero Dios, qué calor. Bueno, pues esta carretera que va desde casi Freetown hasta Bo, que estoy a punto de llegar, tengo que decir que es muy rápida, aburrida, es para ir a 120 como mínimo y en fin, que la carretera está muy bien asfaltada y sin complicaciones. A ver, que estamos llegando a Bo y aquí tenemos el control policial para Bo. A ver qué me dicen, si me tengo que parar o qué me tienen que hacer. Thank you. A ver si me baja la pared, igual paso. Africacel patrocina los controles policiales. Welcome to Bo. Había un monstruo que se llamaba así, ¿no? El monstruo Bo. Mira, el tío de los cocos. Ahora tenemos que ir por aquí. ¡Apa! Ya esperarlo a la amiga ya. Bueno, thank you very much, Nice to meet you. What's your name? Kawa. Agua? Kawa. Kawa. Yes. Like the motorcycle, Kawa, Kawasaki. Yes, Kawasaki. Nice to meet you. Yeah. Welcome. Thank you. Take care. Okay, supermarket, where it is? Supermarket, is there any supermarket Supermarket? big? Just go with this road. Yeah, Straight. straight. And Damala road. Use Damala road. Yeah, After. Just use road. yeah. Okay, thank you. A ver, ¿qué me ha dicho para aquí? Yo la verdad es que... Ah, pues el cabrón tenía razón.